Bueno, ¿en qué situaciones interviene esta área emergente de la psicología? Bueno, ahí, como dice, accidente de todo lo que es tráfico, aéreos, navales y ferroviarios, por ejemplo, cuando se puede dar un accidente en la ruta, ¿bien? Y hay gente herida, puede asistir un psicólogo de emergencias para apaciguar el estado de la persona que puede estar en shock y bajo un estado de crisis. También tenemos accidentes laborales, accidentes naturales, inundaciones. Bueno, últimamente se están viendo muchas inundaciones y ahí también donde el psicólogo de emergencia actúa, bien, para bajar tranquilidad y equilibrar a las personas en esos estados de crisis. Tenemos maltrato de género, maltrato infantil, abuso sexual y actos terroristas, ¿bien? Esas son una de las tantas situaciones donde se puede presentar el psicólogo de emergencias. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Va bien? Es la primera vez, así que si hay algo, ustedes me dicen. Bien, ¿cómo se lleva a cabo la intervención psicológica? El psicólogo de emergencias va a actuar bajo una fase de preimpacto, bueno, que como dice el nombre, es una fase previa al impacto. A ver, ¿esto qué quiere decir? Cuando salimos a la ruta quizás no está en los planes, digamos, tener un accidente o un imprevisto vial, pero a lo que se refiere acá, por ejemplo, es en accidentes laborales, bien, ante despido o esas cosas que pueden generar algún estado de crisis. Después tenemos una fase de alerta, es cuando a la población se la pone en preparación. Bueno, yo por ejemplo, yo soy del sur, soy de Ushuaia, donde la actividad sísmica es alta, entonces una vez al mes, ponele, o cada 2 meses al mes, en mi secundario se hacía un simulacro ante terremotos. Entonces, ¿qué nos hacían? Nos hacían ir, ponernos abajo de las mesas o abajo de los marcos de las puertas y nos explicaban también algunas prácticas. Por ejemplo, hay un triángulo de la vida, bueno, eso es más profundo, pero digamos, el psicólogo de emergencias también puede estar dentro de esos simulacros para bajar tranquilidad en esos estados. Después tenemos, baja un poquito luz, lo que sería la fase de alarma, bien, cuando ya hay una percepción de riesgo inminente, bien, ya cuando la situación está al borde y se está por desencadenar un acto que puede generar algún tipo de crisis emocional en la persona. Y después el periodo de la crisis, bueno, que es el momento del suceso, cuando se está generando un siniestro vial o alguna catástrofe natural, este hecho ya se está llevando a cabo y ahí es donde el psicólogo de la emergencia entra, ya cuando haya sucedido el hecho para bajar tranquilidad a la persona, bien, para que pueda responder de la mejor manera ante los estímulos que se están dando en el momento. Baja un poquito luz. Bueno, ¿y qué son las PAP o PAP, por así decirlo? Las PAP son las primeras ayudas psicológicas que se ofrece a los afectados. Es una herramienta que en la mayoría de los casos puede ser suficiente para rebajar la emocional. Bueno, como dijimos, había una fase de pre-suceso, ¿bien? Donde se le brindaba a la persona las herramientas necesarias, como yo dije, en los simulacros para la actividad sísmica, bien, y en los PAP son los primeros auxilios donde el psicólogo de las emergencias ya actúa con una persona que está bajo un estado de crisis emocional por algún suceso. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Dónde está? Ahí. ¿Cómo, hermano? La, sube un poquito, Luz. Sube un poquito. Acá. Dice, los PAP o PAP son la primera ayuda psicológica que se ofrece a los afectados. Es una herramienta
que en la mayoría de los casos puede ser suficiente para rebajar la activación emocional y lograr una reubicación mental y emocional del afectado. Bueno, cuando nos encontramos con una persona en crisis, los PAP lo que ayuda es, como dijimos, a equilibrar, por así decirlo, las emociones que puedan responder de la mejor manera posible ante la situación que se le está dando. Sí, hermano. Claro, o sea, en un estado, Bolu me va a corregir por las dudas, cuando dice reubicar mental y emocionalmente del afectado es, por ejemplo, sacarlo del estado de shock, ¿bien? Cuando una persona está en un estado de shock, mayoritariamente, o por lo menos a mí me pasa que capaz me quedo duro y quizás es un momento donde no me puedo quedar quieto porque tengo que actuar de cierta manera para preservar mi vida y, bueno, y la de las personas. ¿Está bien, no? Así, claro, claro. Un balazo de agua fría, por así decirlo. ¿Alguna más? Sí. El, ¿Cómo? A ver, de vuelta. Ah, ok. Ahí ya sería... Sí, a ver, voy a explicar como la diferencia entre un caso y el otro, ¿sí? Un caso de abuso sexual. Ahora, depende de cómo es la situación, es quién va a intervenir, ¿sí? Por ejemplo, si el niño o la persona abusada está en estado de crisis, va a entrar la psicología de la emergencia, porque necesitamos que esa persona primero baje de esa crisis, baje la emocionalidad a un estado donde sí pueda actuar, pueda trabajar con esta persona, ¿sí? Y después está lo que es la psicología jurídica, donde va a intervenir las diferentes subáreas, ¿sí? Si de pronto necesita el subárea de victimología o la subárea de testimonio, ¿sí? Depende de qué es lo que necesita esta persona, ¿sí? El caso de abuso sexual o de abuso o maltrato es muy grande y es muy amplio, ¿sí? Entonces se puede intervenir de diferentes áreas de acuerdo a qué está pasando en este caso puntual y la necesidad de la persona. Claro, claro. Por ejemplo, si tenemos el caso de maltrato infantil, bien, estamos en el área jurídica, en el área de derecho. Ponemos que estamos en el tribunal, no, en el juzgado de menores, bien. Entonces, depende de qué está pasando en este momento. Por ejemplo, si el niño está en crisis, va a actuar lo que es la psicología de las emergencias. En, inclusive en existente social, ¿sí? La psicología trabaja interdisciplinariamente. Trabajamos con otras disciplinas para poder brindar el mejor apoyo posible a los sujetos, ¿sí? Claro, por ejemplo, el contexto de un juzgado de menores es de jurídica, ¿sí? Pero de pronto la situación hace que tenga que intervenir la psicología de las emergencias. Si de pronto el niño no estuviera en crisis, o solamente fuera a dar su testimonio, o solamente fuera con su mamá a buscar la resolución, no tendría que intervenir la psicología de las emergencias, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, la diferencia entre crisis y estrés. Bien, para mí las diferencias puntuales, digamos, y primordiales que una crisis se da, un estado también de shock, primeramente, que es la crisis se da en un momento específico, o sea, es sincrónico, o sea, se da ahora, en este momento capaz, yo puedo estar teniendo una crisis de nervios porque es algo momentáneo, o sea, es algo de ahora, y el estrés puede ser producido a lo largo del tiempo, ¿bien? No sé si se entendió. O sea, una cosa es
la crisis que se puede dar en el momento actual, digamos ya, y el estrés puede ser algo que se vaya desarrollando a través del tiempo. Claro, un cúmulo de cosas, así como dice la compañera. Dice, no veo. Ah, subí un poquito en el PowerPoint. Tenemos la fase de preimpacto, bueno, que como dice el nombre es antes del impacto, es previa al impacto, corresponde a un nivel de prevención primario en el que cabe destacar la capacitación en prevención de desastre de población. Una buena prevención primaria minimizará los posibles efectos adversos. Por ejemplo, una prevención primaria contra, bueno, la actual invasión de mosquitos, ¿qué sería? Poner el balde dado vuelta, sacarle el agua, cepillarlo bien, eso sería una prevención primaria y que es preimpacto, o sea, es antes de que se reproduzca el mosquito y es para evitar eso. Después tenemos la fase de alerta, es cuando la población se pone en estado de preparación. Bueno, cuando vimos, por ejemplo, los videos de la cantidad de mosquitos que había en la ruta, bien, ya nos vamos preparando, vamos comprando los espirales, el love, bien. Esa sería la fase de alerta. Baja un poquito luz, por favor. Después ya tenemos la fase de alarma, bien, cuando ya hay un riesgo inminente, bien, cuando ya empezamos a ver más mosquitos, empezamos a ver quizás casos de dengue, que serían los primeros, ahí sería una fase de alarma, bien, que hay un riesgo inminente a la propagación del dengue, y después tenemos el periodo de crisis, bien, que es el momento en el que estamos ahora, donde vos abrís la puerta y te comen los mosquitos y no puedes dormir. O sea, ahora estamos, digamos, como en el medio del periodo de crisis por la invasión de los mosquitos y del dengue. No sé si se entendió ahí para la gente del MIT. Y si le quedó claro a ustedes. Josh, ¿qué dice el MIT? Hay una más. Gracias, gracias. Puede ser que también, dice Milagro, puede ser que también el estrés también no limite el accionar de las personas, es algo más crónico, pero no nubla o inhabilita a la persona. Sí, puede ser. E igual hay ciertos puntos donde el estrés puede ser una crisis de estrés, te puede nublar, digamos, lo que sería los mecanismos de afrontamiento, ¿bien? De la respuesta. Dice lo de la prevención. Claro, claro. Bueno, ahí como dijo Lu, o sea, se puede diferenciar los dos casos, que sería psicología sanitaria y en este caso yo lo usé como ejemplo para las fases. Pero sí, sería psicología sanitaria, exactamente. Abril, que levantó la mano, y Agustina. Buenas, yo quería preguntar si los psicólogos de emergencia son los que también actúan en la parte de salud mental a la hora de haber una crisis con personas, por ejemplo, que tienen ataques de ira, intentos de suicidio. Me ha pasado ver muchísimos casos de gente que tiene intentos de suicidio, pero lo hacen a raíz de un ataque de ira, que hay muchas personas que se ciegan. No sé si ellos también actúan en esos momentos. Sí, mientras sea tomado como un periodo de crisis, sí, puede intervenir un psicólogo de emergencias y actuar en el momento. Ya después, una vez la persona reubicada mentalmente y emocionalmente, sí se puede derivar a otras áreas más específicas del caso. Joya, manito arriba. Y Agustina. Uy, Agus, no se escucha, Agus. Si querés escribir, la leo por acá. Después, Naya, ¿sí? Dice, pero sí o sí tiene que suceder algo para que el psicólogo de emergencia actúe. Sí, se tiene que dar un periodo, chicos, porfis,
sí o sí se tiene que dar un periodo de crisis para que el psicólogo de emergencia actúe. También puede ser dentro de una catástrofe, accidente. Ah, ok. Claro. Chicos, a la pregunta de Naya, no solamente va a ser cuando una persona esté en crisis, ¿sí? Por ejemplo, frente a una catástrofe, un terremoto, que se espera que cierta población esté en crisis por distintos motivos, ya sea por la pérdida de algún familiar, por la pérdida de su casa o por cualquier cosa, los psicólogos van como atención primaria, ¿sí? Si bien la catástrofe puede estar avecinándose o ocurriendo, el psicólogo de la emergencia va sin saber a qué personas va a atender, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Cómo? Eh, buena pregunta. A ver, cuando dijimos que la área de la salud tiene prevención primaria, secundaria y terciaria, si bien el psicólogo de emergencia se da mayoritariamente primaria y secundaria, ya la terciaria, como ya pasó el suceso, bien, y puede quedar alguna secuela de la catástrofe, ya sea emocional o bueno, o físicamente, ya sería derivado para otra área. Ah, Como una persona que no está afectada directamente, sino que afectaron a su familiar. En este caso, no entraría lo que es psicología de la emergencia, ¿sí? Porque no está la persona en crisis, no hay que reubicarla emocionalmente, sino que va a acompañar a esta persona. Va a entrar otra área de la psicología en ese momento, ¿sí? Después, cuando preguntas a dónde trabaja el psicólogo de las emergencias, donde trabaja el psicólogo de las emergencias es un área nueva, es un área emergente, ¿sí? Si bien hay lugares donde están, por ejemplo acá, no recuerdo bien qué catástrofe se nos avecinaba, creo que una tormenta, o los incendios, que solemos tener incendio todos los veranos, desde acá se fueron junto con la vicedecana Rossi, un grupo de psicólogos para atender a aquellas personas que podrían haber estado en crisis, ¿sí? No van a viajar en ambulancias, no están dentro de los hospitales porque es un área emergente. ¿Hay alguna otra duda con respecto a este texto? Sí. No, la psicología de emergencias, de vuelta, al ser un área emergente, no está en la cartilla de psicólogos de pronto de su obra social de la clínica o del hospital público, ¿sí? Actúa en ciertas situaciones donde de vuelta es derivado o es llamado, ¿sí? bueno, creo que así hemos concluido. ¿No hay ninguna otra duda? ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Fui muy rápido o estuve bien? ¿Bien? Josh, para ser el primero está bien entonces. Bueno, ahora la dejo con Ana, creo, con Lu. Así que nada, que tengan lindo repaso. Los esperamos mañana de vuelta a las 11, a las 16 y a las 20 para hacer el simulacro. ¿Sí? Que tengan linda jornada y éxito del viernes. Hola chicos, ¿me escuchan? Sí, genial. Yo les voy a explicar lo que es el área jurídica. Hay dudas puntuales,
sobre esta área que quieran hacer previo a comenzar? ¿Qué es? Bueno. Bueno, chicos, no sé si me escuchan en el Meet. Sí. Bueno, a ver, de vuelta. Yo voy a leer acá la filmina, sí, porque son definiciones teóricas, son definiciones extraídas del apunte, que ustedes de pronto pueden transcribir, pero después les voy a explicar, les voy a dar ejemplos prácticos y pueden frenarme y preguntarme mientras estoy explicando, ¿sí? Bien. La psicología jurídica es el estudio de la personalidad del sujeto que delinque, la rehabilitación del penado, la orientación psicológica del liberado y de sus familiares, la actuación sobre las tensiones grupales en institutos penales con tareas de psicohigiene, la colaboración en peritajes, empleando los instrumentos específicos, la realización de peritajes psicológicos y el estudio en adopción y de conflictos familiares. Como podrán ver acá, con cada partecita se va desmembrando lo que son las subáreas de la psicología, ¿sí? Cada una con una característica y con un trabajo específico. Bien, acá vamos a hacer una diferencia de lo que es la psicología jurídica y la psicología forense, porque es algo que todos se confunden y que de pronto creen que es lo mismo, ¿sí? O que como están al mismo nivel. Primero, la psicología jurídica está interrelacionada entre dos ciencias. Acá se complementan y no se van a subordinar una sobre la otra, la cual es psicología y derecho. Bien, es una combinación de ambas que trabajan juntas y que ninguna va a estar subordinada a la otra. Bien. Ahora, la psicología forense es una subárea de la psicología jurídica. Y acá el campo de trabajo tiene la interrelación de lo que es la psicología y la ley. Bien, es más específica de lo que es la psicología jurídica. Bueno, un pequeño desarrollo histórico, ¿sí? Hay autores que sostienen que los primeros intentos de la psicología en el campo del derecho fue en el 1800, en Alemania, donde se propone aplicar el conocimiento de la psicología en experimentos en el ámbito legal. ¿Bien? Aunque a finales del siglo XIX los psicólogos prestaban servicios clínicos en escenarios correccionales y de atención a delincuentes, este no fue significativo hasta después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Bien? Esto tiene que ver de vuelta con lo que es el contexto histórico de la época, ¿sí? Entonces, como hay un contexto donde se necesitaba más de lo que es la psicología jurídica, cobra mayor peso y mayor relevancia, ¿sí? Bien, entre la década del 40 y el 50 se reconoce la psicología como una ciencia importante. Bien, acá es cuando aparece la psicología, si recuerdan de los textos de la unidad 1, en el 58 se crea la carrera, en el 59 en Rosario, después en Córdoba, acá donde empieza a crear relevancia lo que es la psicología, ¿sí? Y en el campo jurídico probatorio, ahí es donde comienza, en las áreas penal y civil. Y los psicólogos empezaron a testificar regularmente en el sistema de justicia. Acá con respecto a testificar, los testimonios no son de verdad o falso, no son de hizo o no hizo, ¿sí? Son de posibles acciones, posibles personalidades, posibles perfiles, ¿sí? No damos un testimonio o no damos un perfil taxativo. No decimos, esta persona cometió tal delito, ¿sí? Decimos, esta persona por sus características, por su personalidad, por sus cualidades, puede que haya tenido, con sus tendencias violentas, puede haber cometido algún delito con respecto, no sé, a la agresividad, algún robo, algún hurto con violencia o cosas así, ¿sí? En los años 70 se caracterizaron
como la edad de oro de la psicología jurídica. Hubo una mayor cantidad de publicaciones, conferencias y congresos interrelacionales en este campo, especialmente en temas que tenían que ver con la selección y proceso de decisión de jueces y jurados, ¿sí? Y el comportamiento policial. Acá donde entramos, como decía la primera definición, en tareas como decir si los jueces y los jurados están calificados para finalmente dar una sentencia, ¿sí? O que el jurado esté calificado para decir si si la persona puede haber cometido o no el delito, ¿bien? Cuando son casos con jurados públicos. Y, por ejemplo, en el comportamiento policial, de pronto para la selección y cuando ocurre algún conflicto dentro de lo que es las correccionales, ¿sí? Ya sea con el personal policial, los guardias cárceles o los que trabajen adentro, o ya sea con los mismos procesados, ¿sí? En Latinoamérica, el origen estuvo directamente relacionado con la oferta de seminarios o asignaturas específicas dentro de los programas de pregrado de psicología, ¿sí? Eran cursos previos a la carrera, que ustedes hagan un curso antes de entrar al ingreso, ¿sí? Que aunque en principio no fueron formales, se ofrecían como optativos, ¿bien? Después del año 2000, el área de la psicología jurídica se aborda desde los posgrados, ¿sí? A través de diplomados y especialidades. Acá en la Facu contamos con la especialidad de psicología jurídica, ¿sí? Que la van a poder realizar una vez que se egresan. Ahí es cuando nos damos cuenta de que cobra una mayor relevancia, un mayor peso y que necesitamos conocimientos de un título de grado de pronto para hacer una especialidad en psicología jurídica y antes no necesitábamos o de pronto no consideraban necesario los conocimientos de toda una carrera, ¿sí? En el ámbito investigativo y de publicaciones, reconociendo que todavía carecemos de por lo menos una revista especializada en el tema, hay revistas en neurociencia, hay revistas en otras áreas, pero lo que es la psicología jurídica no tiene una revista propia, ¿sí? El área de la psicología jurídica tiene grandes deficiencias en Latinoamérica, ¿bien? Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos años se han mostrado un avance importante. Las investigaciones realizadas en el área de la psicología jurídica se interesan por los temas de psicología criminológica, penitenciarismo, victimología, conciliación y testimonio. Victimología en particular es una subárea relativamente nueva, ¿sí? ¿Hasta ahora hay alguna duda con lo que he dicho? Bien. Ah, Abril Sosa, ¿tenés alguna pregunta? Más que pregunta es si podían apagar las notificaciones del Meet, ya que cuando hablas y por ahí alguien comenta o alguien se une, suena y no te escuchamos, o sea, prácticamente la mitad de la charla no se escuchó por el tema de las notificaciones. Bueno, ahora me pueden escuchar la gente del Meet. Sí, se te escucha, pero con las notificaciones ahí salta. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer con las notificaciones. Candelaria, ¿tenías alguna duda? Sí, porque había estado antes en el repaso y había preguntado respecto a la diferencia de jurídico y forense. Y me habían dado el ejemplo de que tomaban el testimonio de una nena que pudo haber sido abusada. Mi duda es, ¿qué diferencia hay entre el subárea de testimonios y el forense? Tipo, porque el forense ahí toma a la nena para saber si fue o no, o sea, toma su testimonio. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Bueno, si querés podemos usar tu ejemplo ahora cuando explique las subvarias. Así te queda más claro y de pronto no voy avanzando en algunas y explico todas Ah, juntas. bueno, dale. Dale. Sí. Bueno, por último,
tanto el ejercicio profesional como del investigador en el área de la psicología jurídica y forense, desarrollo histórico. Bueno. Bueno, a ver, el desarrollo histórico dice que en el 1800, ¿sí?, comienzan los primeros intentos de aplicar la psicología al derecho, ¿bien? En el ámbito de la psicología experimental, ¿bien? Todo esto, o sea, la psicología experimental la intentan aplicar en lo que es el ámbito legal, ¿bien? En el siglo XIX, los psicólogos prestaban servicios clínicos en lo que eran las correccionales y atendían a delincuentes, aunque estas tareas no fueron significativas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, de vuelta, hasta la Segunda Guerra Mundial, la población de pronto era otra, ¿sí? Por la demanda empieza a cobrar una mayor relevancia. En los años 40 y 50 se reconoce la psicología como una ciencia importante en el campo jurídico probatorio, ¿sí?, lo que son las áreas de penal y civil. Y los psicólogos comenzaron a testificar regularmente en el sistema de justicia. Acá se nos llamaban a testificar sobre posibles delitos, sobre posibles personas que hayan cometido estos delitos, ¿bien? En los años 70 se caracterizaron como la edad de oro de la psicología jurídica, donde hubo una mayor cantidad de publicaciones, conferencias y congresos internacionales en el campo, especialmente en los temas que tenían que ver con la selección y proceso de decisión de jueces y jurados y en el comportamiento policial. De vuelta, como que empezamos a tener mayor relevancia en el área jurídica, empiezan a haber más profesionales, empiezan a haber más publicaciones, más conferencias, más congresos, con respecto a lo que era la selección, ¿sí?, de procesos de decisión, ¿sí? Nos empiezan a tener en cuenta de pronto para elegir un jurado y para que este jurado sea eficiente a la hora de tomar decisiones. Nos empiezan a tener en cuenta a la hora de que cuando hay conflictos, claro, a ver, cuando hablan del campo jurídico probatorio es para justamente poder ver si las pruebas presentadas, claro, condicen con el perfil, ¿sí? Se hace un perfil de tal persona y también se tiene en cuenta las pruebas que se le asocian a esta persona, ¿sí? Si nosotros en el perfil ponemos que esta persona tiene tendencias violentas y bueno, un robo donde maltrató a la persona que robó y tiene correlación con su perfil. Claro, a través de test, de distintos test y un análisis más profundo, ¿sí? No solamente con el test, cuando se le administran test proyectivos por lo general en el área jurídica, uno, además de que la persona haga el test, hay que ver cómo hace, qué no hace, dónde usa, qué no usa, qué usa. O sea, tenemos que estar presentes en el momento y tenemos que ver todo su comportamiento a la hora de realizar el test, ¿sí? Pero sí tiene que ver con eso. Claro, para saber si su testimonio puede ser verdadero o falso, también. Claro, bueno, ahí están lo que son las subvarias de las cosas. Claro, pero también ahí las voy a explicar con las subvarias. Para la de testimonio, el psicólogo jurídico hace justamente esto de analizar el testimonio, ¿sí? Bueno, en Latinoamérica el origen va a estar directamente relacionado con la oferta de seminarios y asignaturas específicas dentro de los programas de pregrado de psicología, ¿bien? Aunque en un principio no fueron formales y se ofrecían como optativas. Entonces comenzamos
con materias optativas porque no teníamos el peso y la relevancia, y terminamos después del año 2000, el área de la psicología jurídica se aborda desde posgrados, ¿sí? Ahí cobramos mayor relevancia y mayor importancia. Entonces antes podíamos hacer un curso pregrado antes de recibirnos, y ahora para hacer una especialidad en lo que es la psicología jurídica necesitamos el título de grado, ¿sí? Tienen que ser licenciados en psicología. ¿Bien? En el ámbito de la investigación y de publicaciones, reconociendo que todavía no contamos con una revista de psicología jurídica, el área de la psicología jurídica tiene grandes deficiencias en lo que es Latinoamérica. Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos años se mostró un avance importante. Esto es a la hora de investigar y de publicar estas investigaciones, ¿sí? Las investigaciones realizadas en el área de la psicología jurídica se interesan en temas de psicología criminológica, penitenciarismo, victimología, conciliación y testimonio, ¿sí? Estas últimas tres son relativamente nuevas y hay muchos más de pronto publicaciones, ya que hace poco se comenzaron a publicar, ¿bien? Sobre lo que es criminológica y penitenciarismo ya se publicaba de antes, ¿sí? Es donde empezamos a nosotros a cobrar más relevancia. Por último, tanto el ejercicio profesional como del investigador en el área de la psicología jurídica y forense, al igual que las demás áreas de la psicología, se guían por principios éticos que velan por la reducción del sufrimiento humano y por el desarrollo de las sociedades más justas y menos violentas, ¿sí? Nosotros también estamos guiados de la psicología jurídica por lo que es el código de ética, ¿sí? El mismo código de ética que de pronto vimos en la unidad 1, que lo asociamos para lo que era el psicólogo clínico, va a ser para el psicólogo social, para el psicólogo jurídico, para el psicólogo sanitario, ¿sí? Y la ley de salud mental es también una ley que deberíamos tener todos los psicólogos en todas las áreas presentes a la hora de abordar las problemáticas de los distintos pacientes que tengamos, ¿sí? Ahora vienen los que son las subáreas en Latinoamérica, ¿sí? Comenzamos con la criminológica. Estudia el comportamiento antisocial y delictivo, ¿bien? En este sentido son de interés los procesos y variables implicadas en el inicio, mantenimiento y desistimiento de la conducta delictiva, ¿sí? Acá vamos a trabajar de pronto con las personas que hayan cometido una conducta delictiva, ¿sí? Nos van a interesar de pronto el por qué la hizo, el por qué las mantiene y el cómo hacer que deje de hacerlas, ¿sí? Claro, de pronto respetando las leyes que los demás individuos de la sociedad respetamos y que no terminamos en una misma situación, ¿sí? Ahora lo que es correccional, penitenciaria y de prevención en el ámbito de menores y adultos. Incluye todos aquellos esfuerzos de control social informal y formal, dirigidos a la reducción del comportamiento delictivo, ¿bien? Acá tiene que ver con el estudio, de pronto, de todos los controles formales e informales. Tenemos controles formales como ser la policía, ¿sí? Y tenemos controles informales como ser de pronto la escuela, la casa, la iglesia, ¿sí? Que hacen este control informal para que los sujetos no recaigan o no caigan en conductas delictivas, ¿sí? Bueno, básicamente es para reducir el comportamiento delictivo, ¿sí? De pronto lo podemos pensar como un chico con adicciones, ¿sí? Que haya tenido comportamientos delictivos, ya sea de robo o de agresión, ¿sí? Termina en una iglesia, ¿sí? Esto lo podemos considerar como un esfuerzo de control informal, ¿sí? Previamente, seguramente cayó en un control social formal, que es la policía. ¿Bien? ¿Cómo para encontrar la diferencia? Sí, entre uno y otro. Y depende. O sea, claro, bueno, pero no sería control social, ¿sí? Porque el control social informal lo que busca es reducir el comportamiento,
¿sí? No había control social ahí, ¿sí? Sí, mira, en este caso, lo que tiene que ver con correccional, penitenciaria y de prevención en el ámbito de menores, no siempre tiene que ver con alguien que esté judicializado, ¿sí? Si nosotros estudiamos de pronto el control social que hace la iglesia o el equipo de deporte, el club de barrio, ¿sí? Donde los chicos van a hacer de deportes, no tiene nada que ver con lo que es judicializar un menor, ¿sí? Ellos están haciendo un control social informal, pero el menor no está judicializado, ¿sí? Y ellos están previniendo o reduciendo el comportamiento delictivo, ¿sí? Ahora el testimonio. La subárea de testimonio se encarga de identificar las variables relacionadas con la validez y fiabilidad de los testimonios de víctimas y testigos, así como factores implicados en la toma de declaraciones y de interrogatorios judiciales. Acá tenemos los testimonios de dos sujetos. Uno que va a ser el posible victimario y uno que va a ser el posible víctima, ¿sí? Los testimonios pueden ser verdaderos o falsos. Y acá es donde entra el área, la subárea de la psicología jurídica, a identificar qué componente de este testimonio lo puede hacer verdadero o lo puede hacer falso, ¿sí? Hay de pronto comportamientos que delatan que tu testimonio está siendo falso, ¿sí? Ya sea por los test proyectivos o por las mismas entrevistas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, puede ser desde el testimonio, tuvimos un accidente laboral, ¿sí? Tuvimos un accidente laboral, ¿bien? Terminamos en la subárea de testimonio porque terminamos en un... ¿Cómo se dice? En un juicio con la empresa en la que estamos trabajando, ¿bien? Entonces terminamos acá en el área de testimonio, pero si ya de pronto no estamos diciendo que tenemos problemas psicológicos frente a este accidente, que no podemos salir, que no podemos conseguir trabajo, que nos arruinó la vida, pero mientras estamos dando la entrevista, o mientras estamos dando el testimonio, mientras estamos declarando, estamos contando a la psicóloga que el fin de semana pasado, no sé, salimos o que tuvimos ciertas, no sé, actividades que no condicen con lo que estoy testificando, ¿sí? Si bien la depresión no es estar en cama, ¿sí? Hay ciertos comportamientos que van a delatar que el testimonio es falso, ¿bien? Después está la de forense. Acá está la valoración y el aporte de pruebas respecto al comportamiento de un sujeto de interés para la toma de decisiones en el sistema legal. De vuelta, acá vamos a valorar las pruebas respecto al comportamiento del sujeto de interés. A ver, tenemos un chico que haya cometido un delito. Bien, puede ser un robo. Bien, tenemos un chico que robó una cartera a una señora y frente o en el mismo robo le produjo lesiones. Bien, bueno, viene la psicología forense y va a valorar todas las pruebas respecto a este hecho, ¿sí? Va a valorar de pronto los testimonios que se puedan recolectar de los vecinos, va a valorar los testimonios de la policía que lo detuvo, va a valorar el testimonio de la víctima, ¿sí? Vamos a valorar todo eso, que son todas las pruebas respecto al comportamiento del sujeto que tuvo en este hecho delictivo, ¿bien? Y frente a eso, el juez, de pronto primero el fiscal, va a pedir tanta pena, va a pedir tal cosa. Y el juez va a tomar una decisión. Perdón, ¿había una pregunta? Bueno. Y ahora con el civil. Es el estudio del comportamiento del proceso en el área del derecho civil. A ver, está el Código Civil, ¿sí? Que nos permite y no permite hacer ciertas cosas, ¿sí? Cuando nosotros vamos y cometemos un delito que tiene que ver con el Código Civil, tenemos una infracción con respecto al Código Civil, el estudio del comportamiento lo va a hacer la subárea civil, ¿sí? Bien.
quedan dos más. La normativa de atribución es el estudio del comportamiento humano en el marco de la normativa jurídica y a su vez del comportamiento en respuestas a las normas establecidas o por establecerse. Acá se estudia de pronto el comportamiento previo a una ley y post una ley, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos tomar la ley de salud mental, ¿sí? ¿Cuál era el comportamiento previo a la ley de salud mental? ¿Sí? Teníamos como prejuicio que cualquier persona que sufriera algún padecimiento era una persona peligrosa, era una persona incapaz que no podía de pronto tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, cuando una persona con algún padecimiento, con una crisis o con un brote, iba a un hospital general para ser atendido, todos nos hacíamos a un lado porque era peligroso, ¿sí? Nos podía pasar algo si estábamos cerca de ahí. Ahora, después de la ley, ¿sí? Es obligatorio que se lo atienda, pero de pronto la gente no cambió estos prejuicios, ¿sí? Se hizo falta de pronto campañas, ¿sí? De información, campañas de reeducación para comprender que aquella persona que estaba con un brote de pronto era peligrosa en este momento. Claro, bueno, la ley de salud mental se sancionó en el 2010 y todavía estamos esperando a la implementación plena, ¿sí? Pero era un ejemplo de pronto para estudiar lo que era el comportamiento humano, ¿sí? Pre y post ley, ¿bien? Ahora, victimología o de la víctima. Se encarga del estudio de las personas que han sido sujetos pasivos del delito, ¿sí? Además, se preocupa por la victimización causada por el aparato de justicia y de su prevención. Acá podemos usar de pronto el ejemplo del abuso, ¿sí? Ya sea el abuso físico, el abuso verbal, el abuso de cualquier tipo frente a los menores, ¿sí? Me parece que la compañera había hecho algo así. Acá vamos a estudiar a los sujetos que han sido víctimas pasivas, ¿sí? Los niños no pueden ser víctimas activas frente a un delito de este tipo, ¿bien? Y nos vamos a preocupar por la revictimización. Si el niño se le tomó declaración acá, en esta área, en la próxima área no se les va a volver a tomar declaración. A los niños se les toma declaración en la cámara Gesell. Se graba y de pronto, si el fiscal, el nuevo abogado o el juez quiere tener este testimonio, va a ver la grabación. No vamos a llamar de vuelta al niño para que vuelva a relatar lo que pasó. ¿Sí? Bueno, acá en psicología tenemos la cámara Gesell. No recuerdo de un caso. ¿Vos sí? Bueno, no sé si todos sabían, acá arriba, en el primer piso, tenemos cámara Gesell. Cuando fue pandemia, eso se cerró, pero antes y hace poquito también se empezó a hacer un caso, se dio el caso de un niño, en el cual vinieron a entrevistarlo y todo, y lo que hace es, ustedes pueden entrar, de hecho, bueno, ahora no porque está cerrada, pero cuando están abiertas, hay una parte donde es como si fuera esta parte que hay acá del escenario y una ventana, y del otro lado se puede ver donde estaría como lo que sería la pieza del consultorio, que tiene diferentes espacios, entre esos tiene juegos para que el niño o la niña pueda hablar mientras el psicólogo o la psicóloga le está haciendo la entrevista. Eso más que nada, ese aula que se llama cámara Gesell, se usa para estos casos de juicios y también para, por ejemplo, lo que son las tesis, presentar la tesis, muchas veces están ahí. Entonces, donde ustedes vean en una esquina mucha gente, es porque están están presentando su proyecto, pero por lo general se utiliza esas aulas para eso. Un caso real. Bueno, ahora tenemos las funciones, ¿sí? Las funciones de la psicología jurídica. Es comprender, desarrollar y explicar modelos teóricos, es decir, la conceptualización y el desarrollo de modelos basados en evidencia, ¿sí? Todos aquellos modelos que se han desarrollado, que ustedes no los tienen de pronto en el texto, lo van a ver en materias de cuarto, acá se van a comprender y se van a desarrollar, y se van a ir desarrollando con el tiempo más modelos teóricos.
También tiene como función evaluar y realizar diagnósticos. ¿Bien? Acá es de pronto cuando... sí. A ver, la víctima activa está... de pronto tiene como participación en el suceso que está padeciendo. ¿Sí? Sí, sí. Exactamente. De vuelta, la violación tiene que ser con un adulto, ¿sí? Y no con un niño, porque si hablamos de violación y el sujeto es un niño, sigue siendo una víctima pasiva. Claro, sí. Por lo general es un adulto porque tiene conciencia y sabe lo que está padeciendo, ¿sí? Los niños siempre son víctimas pasivas porque no tienen noción y no tienen los conocimientos que de pronto un adulto sí, ¿sí? Ahora, no estamos diciendo que tenga participación activa o que sea direccional el delito, ¿sí? No estamos siendo partícipes, o sea, no es ir de vuelta el delito, no es eso la víctima activa, ¿sí? Y había otra pregunta por allá. No, listo. Bueno, después está... Ah. En el ejemplo que yo di, sí. El área hay áreas emergentes, una de ellas puede ser la de emergencia, la de deporte. Sí. Sí. Sí, a ver, las áreas de psicología, la distinción no es taxativa, no es hasta acá es social, hasta acá sanitaria, hasta acá educacional. Se pueden relacionar. En el caso de salud mental, se requiere más de un área de la psicología para poder llevar a cabo la ley de salud mental, para poder llevar a cabo el desarrollo de la ley de salud mental. No era solamente el área sanitaria de pronto tiene que ver con lo que son las políticas públicas que se van a desprender de la ley de salud mental, ¿sí? Entonces se necesita más de un área para una ley. De pronto lo que yo estaba explicando con la normativa era el estudio del comportamiento frente a este ejemplo de la ley, pero de pronto puede ser la ley de alcohol cero, ¿sí? Que no tiene que ver con la psicología de pronto. Bueno, pero el comportamiento antes de esta ley y después de esta ley es distinto, ¿sí? Antes de esta ley, por ejemplo, uno podía decir, bueno, me tomo un vaso de cerveza total, 0,5 no voy a tener, o sea, no pasa nada. Bueno, llega esta ley y más de un sujeto comprende que necesita todas sus funciones cognitivas para poder conducir, ¿sí? Que los accidentes casi siempre tienen que ver con cómo conduce el otro y no cómo conduzco yo, ¿sí? Tiene que ver con los reflejos que tengo que tener frente a la conducción de otra persona. Entonces ya ese vaso de cerveza no va a estar, ¿sí? Comenzó en porque no quiero una multa, pero bueno, bajando los accidentes se dieron cuenta de que necesitamos más atención a la hora de conducir que cuando vamos caminando o cuando nos pedimos un taxi, ¿sí? Bien. La otra función es realizar consultorías y asesorías aportando información útil en el proceso de toma de decisiones importantes en el contexto legal y realizar perfiles. Todo esto, ¿sí? Lo podemos identificar en las distintas áreas cuando fui dando ejemplos. ¿Sí? En algunos di ejemplos de cómo realizar perfiles, en otro di ejemplos de cómo hacer consultas y asesorías, en otro di ejemplos de cómo estudiaban, ¿sí? Los comportamientos. Sí. Bueno, otra función es investigar, ¿bien? Ya ahí salen todos los que son las publicaciones.
Otro es diseñar, evaluar, dar seguimiento, modificar, analizar y promover políticas públicas, todas las que tengan que ver con el área jurídica, ¿sí? Otros son desarrollar estrategias, participación activa y seguimiento de procesos de mediación, de pronto cuando tiene que ver en las separaciones de una pareja y con quién se queda el niño, qué es lo que más le sirve al niño en este momento, en esta etapa evolutiva de su vida, ¿bien? Y participar en la selección y capacitación del sistema legal, ya sea de los que trabajen dentro del sistema judicial, como ser de las fuerzas, o los que trabajen de pronto en las partes de administración. Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Sí. Los Power los vamos a subir de nuevo a la nube morada. Ya sé deporte. Dale. Okay. No, pero levante la mano ahí. Dice que no tienen la mano levantada. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Que levantaron? Sí, amor. Perdón. Civil, ¿cuál más? Bueno, las de normativa tienen que ver con esto de cuando aparece una norma nueva o una ley y el comportamiento previo a esta norma y posa esta norma, ¿sí? Y lo que tiene que ver con civil tiene que ver con el Código Civil, ¿sí? Ahí es un pedido de pronto muy específico de un psicólogo para ver el comportamiento y para ver si tiene que ver de vuelta con perfiles que puedan de pronto cometer este delito civil. No sé dónde estaba el que preguntaba. ¿Alguna otra duda con esta área? Si no, pasamos a otra, que es un área emergente, que es la psicología del deporte. Bien, la psicología del deporte como tal no es un área de la psicología en sí, como es, por ejemplo, el área jurídica, el área clínica, el área social. Lo que van a decir estos dos autores, Weinberg y Gould, es que la psicología del deporte es un área de la psicología aplicada que se centra en el estudio científico de las personas y sus acciones o conductas dentro de lo que es un deporte y la actividad física. ¿Por qué nosotros estamos diciendo que es un área? Recuerden que este texto es de España, no es de Argentina. Dentro de Argentina, el área de la psicología del deporte no está avalada por la ley, como por ejemplo, como repetí, es como por ejemplo psicología jurídica o social. Esa es la diferencia. Dentro de esta definición que hacen estos dos autores, tenemos dos temas bastante principales, que es la diferencia entre lo que es deporte y lo que es actividad física. Por un lado tenemos lo que es deporte, que deporte te dice que es toda la actividad física que está caracterizada por un requerimiento físico, tanto un requerimiento físico, un esfuerzo y un contexto muy completamente distinto a lo que es la actividad física, que te dice que es un ejercicio. Ahí ya tenemos la primera diferencia entre deporte y actividad física, que deporte es una actividad y la actividad física es un ejercicio que se refiere a todos los movimientos naturales y o planificados que va a realizar la persona. Estos pueden estar en un contexto diferente a lo que es el deporte, porque, por ejemplo, la actividad física es lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, en lo que es un colegio primario, cuando teníamos educación física, que nos hacían dar una vuelta a carnero, por ejemplo. Eso es una actividad física. El deporte va a llevar un esfuerzo mayor, tanto físico como de preparación, sea físico, sea mental, tiene mucho más esfuerzo y tiene mucho más requerimiento que una actividad física que es como menos, tiene menor dificultad. Si voy muy rápido me avisan. Después, dentro del texto nos empieza a hablar, el autor nos empieza a hablar sobre lo que puede llegar a ser, cómo puede trabajar la psicología clínica dentro de lo que es el área de la psicología del deporte.
Por este lado tenemos que la psicología clínica está más enfocada en la preparación de la persona con un entrenamiento que sea psicológico y centrado en el desarrollo constante de estas capacidades que el deportista va a tener. Esa es como la principal característica que te dice que la psicología clínica hace dentro y trabaja con la psicología del deporte. Siempre recuerden que es trabajar con la psicología del deporte, no por fuera del deporte, sino con el deporte. Después tenemos lo que es la psicología educacional, que esta es un poco más extensa, un poco más larga, que te dice que son en diferentes contextos, que estos contextos van a ser bastante específicos y están bien definidos el contexto en el que trabaja esta área, junto con la del deporte, porque tiene que ver con un espacio físico y que también es funcional para la persona que está realizando y para la persona que se está viendo. En cuanto a objetivos, va a tener uno de ellos, el principal que tiene la psicología jurídica, la psicología educacional, perdón, es que son importantes a la promoción de la salud. La psicología educacional, más que nada, lo que se va a estar encargando que hacer deporte y o actividad física es bueno para la salud. Siempre han escuchado, si fueron a un médico, si fueron a entrenar o algo, que les dicen que vayan a entrenar porque es bueno para la salud. No solamente hacer, por ejemplo, una dieta, sino que también hacer actividad física es bueno para nuestra salud. Otro de los beneficios es el desarrollo del bienestar y el poder nosotros disfrutar de esa actividad física o el deporte, que eso también es importante. Si nosotros vamos a ir a hacer un deporte o vamos a ir a hacer una actividad física, el simple hecho de, por ejemplo, ir a caminar, que a nosotros nos guste, que nosotros lo estemos disfrutando, porque si no, eso también genera un malestar nuestro, y por eso también es importante y es un objetivo principal de esta área que trabaja junto con la del deporte. Y por último, lo otro que dice la psicología educacional es que tiene que estar junto con otras personas, que nos ayuda a poder relacionarnos con otras personas. Sea un deporte individual o sea un deporte grupal, siempre va a estar bueno y nos va a ayudar a que nosotros nos podamos relacionar con otras personas. En un entrenamiento, por ejemplo, el tenis, que es un deporte individual, nosotros no estamos entrenando al 100% individual, sino que tenemos otros compañeros o compañeras, entonces eso nos ayuda también a nosotros relacionarnos con otras personas y que eso genere una promoción de bienestar, que también tengamos buena salud, que nos ayude a nosotros y si a nosotros nos gusta ir a entrenar ese deporte, seguir yendo a entrenar. Es más que nada eso lo que nos dice la psicología educacional dentro del área de la psicología del deporte. ¿Tienen dudas hasta acá? No es una subárea. La psicología del deporte es un área emergente que no está avalada por nuestra ley así como tal, como por ejemplo, como es la psicología jurídica. Vos lo que podés hacer, si vos te querés especializar en lo que es la psicología del deporte, podés, una vez que te recibís de licenciada en psicología, poder hacer un posgrado de específicamente el deporte. Pero no es una subárea de la psicología, sino que es un área emergente. Dentro de las áreas emergentes hay diferentes... no me salió la palabra. Tenés diferentes psicologías que se trabajan, como por ejemplo la psicología de las catástrofes, que es un área emergente. No. Es un área que ya está instalada y que ya tiene un peso, como ser educacional, social, sanitaria, clínica, jurídica, y por otro lado tenemos las áreas emergentes que todavía no tienen el peso y el respaldo como las que nombré antes, como ser del deporte, de catástrofes, ¿sí? Y además agregar que dentro de la psicología del deporte, estas diferentes áreas de la psicología trabajan juntos. O sea, un psicólogo deportivo va a trabajar junto con un psicólogo educacional y van a trabajar en simultáneo. Si no, se puede especializar en esta área dentro de la psicología del deporte, pero nunca va a ser una subárea. Después, por otro lado, tenemos lo que es la psicología de la salud o psicología sanitaria, que es de lo que se va a encargar principalmente es estudiar tanto las conductas que nosotros deportistas tengamos, sobre la promoción de la salud,
como también la prevención de una enfermedad que nosotros podamos llegar a tener. Así también conductas asociadas a estas, su origen y el curso de estas. Es como, bien eso, está bien, lo resumimos ahí, pero en el texto lo dice tal cual, dice estudiar todas las conductas de promoción y prevención de la enfermedad. De eso se va a encargar la psicología de la salud. Bueno, dentro de este texto hace como un breve recorrido histórico, el cual, como ustedes saben y como lo dije al principio de que arranqué con el texto, no es un área como tal, o sea, no está definida un área como tal. Entonces quiere decir que actualmente, si lo queremos ver, es un área emergente muy nueva, la cual, como dijo Lun, no tiene un peso como tiene, por ejemplo, la psicología jurídica. Y te dice que el breve, para que ustedes tengan en cuenta, porque esto se lo pueden llegar a tomar, es que su presencia inicialmente dentro de las facultades de psicología arrancaron en la década de los 80. Recuerden que este texto es de España, no es de acá de Argentina, es un texto de España y de hecho hay muy poca bibliografía que está traducida al español sobre lo que es la psicología deportiva, sobre cómo nosotros, si alguno de ustedes cuando se reciba quiere ser psicólogo deportivo, va a encontrar muy poco material bibliográfico traducido al español. O sea, hay muy pocos textos, sí hay revistas, sí hay algunas revistas y todo, pero casi todas las revistas son de España. El resto va a estar en inglés o en alemán están, más que nada en inglés. Y después te dice que hoy en día, o sea, hoy en la actualidad, la psicología del deporte, te dice que tanto de la actividad física como del deporte se abrieron notablemente en su campo de acción y que se aplica a diversos ámbitos. Esto también quiere decir que ayudó mucho a la mejoría del poder encontrar un nuevo subárea emergente y en el cual el psicólogo se pueda desarrollar, pueda empezar a trabajar y sepa que es importante porque pasa, si quieres, porque se empezaron a notar diferentes indicadores positivos desde que se empezó a notar y se empezó a hablar más sobre la psicología del deporte. Entre estos indicadores positivos se pueden encontrar 3 que son los más importantes y los que ustedes sí o sí tienen que saber, que son la creciente demanda por parte de agentes sociales, ya sean privados o públicos, por lo general fueron más privados que públicos, y también un enorme esfuerzo para desarrollar métodos. Métodos como por ejemplo las revistas, porque no había revistas de deportes. Incluso hoy ustedes van y buscan una revista de deporte, de la psicología del deporte, y van a encontrar que son súper megamente nuevas, o sea, no hay viejas. Son a partir de los 80, 90 y hasta el 2000. No van a tener más viejas que eso. Y el otro indicador positivo que empezó a visualizarse a nivel mundial y que ayudó a que la psicología del deporte fuera un poco más reconocida, es la cantidad de organizaciones que enmarcan en el ámbito del psicólogo deportivo. Eso está bueno que lo sepan, porque también eso ayudó a que hoy muchos deportistas, ya sean de élite o no, pudieran tener un psicólogo deportivo. Si ustedes van a algún club, que los clubes son los principales agentes que se empezaron a, como, no sería la palabra revelar, pero sí empezar a hablar sobre la psicología del deporte, muchos han pedido a algún psicólogo que se especialice en el deporte, ya que tenían diferentes problemáticas en los equipos y necesitaban de ayuda de un profesional. Entonces, ¿a quién acudieron? A un psicólogo deportivo. Los clubes empezaron a hacer eso, al igual que diferentes deportistas que necesitaban de uno. ¿Tienen dudas hasta acá? Pero acá podemos ver el ejemplo de Dibu. Bueno, es verdad. El ejemplo de Dibu. ¿Quién recuerda que el Dibu Martínez dijo que le habían preguntado en una entrevista cómo hacía para atajar los penales y cómo mantener su concentración y estar bien en ese momento? Porque imagínense ustedes en un mundial atajando un penal que literalmente dependía de vos o no, si la pelota entraba o no, y si ganabas o no el mundial. O sea, no era un partido así cualquiera, era el mundial. El Dibu dijo que fue gracias a ir a mucha terapia
y ayuda de un psicólogo. Los psicólogos hacen eso. Si ustedes ven a los diferentes seleccionados de la Argentina, ya sea seleccionados de Argentina como también Boca, River, Independiente, Estudiantes, muchos de esos clubes cuentan con un psicólogo deportivo y les parece muy importante que tengan un psicólogo deportivo porque eso los ayuda a que también el equipo vaya creciendo mucho más de lo que ya vienen creciendo. No, los entrenadores hoy en día, por ejemplo, el seleccionado de hockey de la Argentina, el entrenador no cree que solamente es importante la actividad física y la nutrición, sino que también es importante que las leonas en este caso tengan y cuenten con un psicólogo deportivo para la hora de ir a enfrentar un partido. Porque no es lo mismo, por ejemplo, enfrentar un partido con un país el cual es mucho más fuerte que con uno que saben que realmente no es tan fuerte. Entonces, ellas no solamente físicamente se preparan, sino que también necesitan, psicológicamente hablando, poder prepararse. Y que, por ejemplo, si van a un mundial y lo pierden, que eso no les afecte tanto a la hora de volver a entrenar y de que sus objetivos sean claros, porque eso es también de lo que trata un psicólogo deportivo. Bueno, y acá mi compañera hizo un chiste sobre la psicología deportiva, que no lo hice yo, así que se lo vas a explicar vos, porque yo estoy muy en contra de esto. Para que sepan por qué estoy en contra, yo soy la secretaria de deportes del Centro de Estudiantes de la Facu, pero Lu es como que dice que no tiene peso porque es una área emergente, mientras que ella, bueno, es ayudante de sanitaria y, bueno, como es psicología sanitaria, bueno, discúlpame. Terminamos con una ley, ¿cómo no vamos a tener peso? Bueno, en realidad quise extender un poco porque veníamos hablando de jurídica, de deporte, un área nueva. Y sí, también quise cargar un poco a mi compañera. ¿De qué? ¿De deporte? Bueno, ahí alguien preguntó sobre si también sirve para cuando un deportista se lesiona. Sí, fundamentalmente cuando a un deportista se va a lesionar es muy necesario tener un psicólogo para que lo pueda ayudar, porque a veces una lesión te va a generar que por un tiempo no estés entrenando y vayas, por ejemplo, lo que es fisio, o vayas a traumatólogo, tengas que hacerte rayos, y que eso implique que vos frenes tu entrenamiento. Entonces el psicólogo lo que hace es poder intervenir ahí y ayudarte a que ese proceso sea un poco más leve y que cuando vuelvas realmente vuelvas con la mente en frío y vuelvas a entrenar con los mismos objetivos que tenías. Así que sí, es muy importante para una lesión que un psicólogo deportivo esté ahí acompañándote. Ahora sí te dejo, si querés, con tu área. Bueno, psicología sanitaria. Hay dudas con respecto a psicología sanitaria. Se evaluó en algunas comisiones de prácticos. No sé cómo les fue en los TPs. ¿Bien? Genial. Bueno, la psicología sanitaria, si bien tiene peso, tiene renombre, no comenzó junto con clínica, por ejemplo, ¿sí? Si recuerdan los textos de la unidad 1, se reconoció un poco más adelante, ¿bien? Entonces, la psicología sanitaria surge como una necesidad. Primero, a la creciente complejidad de los problemas de salud del país y la naturaleza fundamental psicosociocultural de los factores y procesos que los determinan directa o indirectamente. Este punto tiene que ver que en un principio era la psicología social la que trataba estos problemas, ¿sí? Pero al ser más complejo y al tener que ver con la salud sanitaria, con el área sanitaria, ¿sí? Con lo que son las clínicas, los hospitales, los dispensarios, el psicólogo social no tenía cómo trabajar ahí. Perdón, levantar la mano. Ah, perdón. Bueno, entonces, cuando fueron creciendo y fueron complejizándose estos problemas, surgió la necesidad de crearse una nueva área. ¿Bien? Ahora, los profesionales de la psicología no estaban capacitados para trabajar con eficacia y eficiencia en los servicios públicos
de vuelta, los psicólogos sociales no estaban capacitados para trabajar de pronto en una clínica, en un hospital, en un dispensario, ¿sí? Con las problemáticas, con problemas sanitarios básicamente, ¿sí? No podían trabajar con una persona con adicciones, ¿sí? Porque no estaban, no se habían formado para ello. Entonces, de vuelta, la necesidad de la creación del área sanitaria surge por esta cuestión. Ahora está la modalidad de la práctica profesional de la psicología, que ha implicado separarse de la integración al equipo multidisciplinario de la salud. Acá, el área clínica trabaja solo. El psicólogo social, si bien trabaja con un conjunto, con un ternario, trabaja solo. El psicólogo laboral trabaja solo. El psicólogo sanitario trabaja interdisciplinariamente, ¿sí? Trabajamos con el médico, trabajamos con un trabajador social, trabajamos con el enfermero, trabajamos con el psiquiatra, trabajamos en conjunto, ¿sí? Entonces, el psicólogo clínico es... Sí. Capacitaciones, formaciones, por ejemplo, sí. Las políticas públicas, sí. Yo particularmente estaba hablando del trabajo como en terreno con el paciente, ¿sí? Pero la creación de las políticas públicas de vuelta es el área sanitaria que va a trabajar con el desarrollo del Ministerio de Salud, de Educación, depende de cuál. Claro, a nivel macro, ¿sí? Claro, en un equipo interdisciplinario podemos trabajar con un sujeto, ¿sí? Con un usuario, y vamos a ser referentes de distintas disciplinas. ¿Bien? Ahora, la otra tiene que ver con que se asocia la inhabilidad del psicólogo formado por las universidades argentinas para insertarse con legitimidad en el ámbito de la salud pública. La formación que había tenía que ver con lo que era psicología social y no con lo que era psicología sanitaria. Entonces, de vuelta, por estos 4 puntos es que está la necesidad de la creación del área sanitaria. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Sí. Bueno, a ver, la principal diferencia... Sí, sí, pero la diferencia de pronto con un psiquiatra, el psiquiatra es médico, tiene formación médica. El psicólogo sanitario tiene formación en psicología, ¿sí? Entonces, si bien el psiquiatra va a tratar la parte que necesita medicalización, ¿sí? Momentánea, recordemos que con la ley de salud mental, la medicalización es como uno de los últimos recursos, al igual que la internación. Entonces, él va a trabajar esta parte, de pronto para bajarle la depresión, bajarle la ansiedad, y nosotros, desde el área de la psicología sanitaria, vamos a trabajar los tratamientos psicológicos, ¿sí? Pero de vuelta, vamos a trabajar en conjunto. Bien. Ahora, el modelo de gestión de salud positiva va a partir de la realidad de la vida cotidiana en las comunidades para hacer foco en el potencial de salud de las mismas y no en el riesgo, ¿sí? La psicología sanitaria se caracteriza por la promoción de la salud, ¿sí? Entonces, a fin de trabajar participativamente con la comunidad, esencialmente en prevención y promoción de la salud. Acá, la creación de políticas públicas tiene que ver con las demandas y las necesidades de la comunidad. Si nosotros no venimos de pronto con algo X que se nos ocurrió a nosotros en nuestro consultorio, en nuestro trabajo, ahí en la oficina, ¿sí? Si nosotros vemos que en la comunidad hay un problema de adicciones, bueno, las políticas públicas van a tener que ver con esto, ¿sí? Va a haber de pronto más formaciones o más capacitaciones para los padres para detectar posibles... no me sale. No, más que problemática, de pronto hay cosas que nos van detectando, nos van alarmando a los padres, ¿sí? Síntomas,
¿sí? Hay de pronto varios comportamientos de los adolescentes, sobre todo, que nos van a ir alarmando o nos deberían alarmar a los padres, ¿sí? Con respecto a, bueno, a un posible consumo y después a un posible consumo problemático con respecto a las sustancias, ¿sí? Entonces, la psicología sanitaria, a diferencia de las otras psicologías, va a trabajar en este sentido, ¿sí? Vamos a trabajar con la comunidad, ¿sí? Vamos a trabajar siempre con respecto a la promoción de la salud. Bueno, el perfil de psicólogo salubrista, ¿sí? Implica manejar un conjunto amplio de conocimientos entrelazados, que además de dar acceso a una comprensión ecosistémica del proceso de salud, permite que este profesional se inserte en cualquiera de las instancias de la salud pública. Esto quiere decir que nosotros no nos vamos a quedar solamente con lo que aprendimos acá en la Facu sobre Freud, sobre Lacan y sobre Freud, ¿sí? Vamos a hacer, sí, bueno, vamos a hacer distintos cursos, distintas electivas, nos vamos a formar constantemente, ¿sí? Porque de pronto, si viene un chico, ¿no? Con consumo problemático de adicciones, sí, podemos detectar que el consumo esté en la relación con sus padres, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos conocimientos entrelazados de las otras disciplinas, ¿sí? Nosotros en este momento necesitamos saber que de pronto necesitamos a un trabajador social porque de pronto capaz su contexto familiar no es el mejor, ¿sí? Necesitamos conocimiento, si bien no vamos a ser trabajadores sociales, no vamos a hacer su trabajo, vamos a conocer de pronto cuáles son sus quehaceres y cuál es su formación, ¿sí? Porque vamos a trabajar en un conjunto, en un equipo interdisciplinariamente. De pronto el plan de acción va a tener que ver con la psicología, pero vamos a tener que incluir el medicamento que nos da el psiquiatra, la dieta que traiga el nutricionista, ¿sí? Vamos a trabajar de pronto también con las familias y debemos conocer ahora los distintos modelos de familias que hay. Ya no solamente está el modelo tradicional, tenemos las familias ensambladas, las familias con un solo madre, una sola padre, dos madres. Tenemos que tener conocimientos entrecruzados de distintas áreas que no hacen siempre la psicología. ¿Bien? Bueno, ahora el origen de la psicología sanitaria. Se crea en el 69 en la Facultad de Filosofía y Humanidades, recuerden que la Facu de Psicología fue en el 98, de la UNC, en el Centro de Investigación de Psicología Social, ¿sí? En el 72 se contrató en Buenos Aires una profesora para abrir otra asignatura de Psicología Social, ¿sí? Creando así una Psicología Social 1, enfocado en la introducción a la Psicología Social, y una Psicología Social 2, ¿sí? Orientada más a las aplicaciones de lo que es la psicología sanitaria, ¿sí? Nosotros vamos a desprendernos de ellos, sí vamos a estar relacionados, pero de vuelta, con los primeros puntos que estaba explicando de la necesidad de la creación de psicología sanitaria, vamos a pasar a estar aparte de lo que es la psicología social. En el 74, la cátedra de Psicología Social, de la cual el director de la CIP había pasado a ser profesor titular interino, se diseñó para ese año un programa de Psicología Social y Salud Mental. Bien, ya de vuelta nos estamos desprendiendo aún más, ¿sí? La Psicología Social 1 estudiaba básicamente Psicología Social. La Psicología Social 2 estudia Psicología Sanitaria. Y ya en el título le incluimos la salud mental. ¿Bien? Entonces, en el 75 se modifica nuevamente el programa de esta materia y pasa a ser un curso de psicología social aplicado a la salud mental en el contexto de la salud pública, ¿sí? Si bien, de vuelta, nos seguimos llamando psicología social, nuestros quehaceres, nuestra formación y nuestra intervención tiene que ver con la salud mental y con el contexto de la salud pública, ¿sí? Donde el psicólogo social no trabaja, ¿bien? La consolidación desde el punto de vista profesional se produce en el 89, cuando el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba crea los títulos de especialista a través del reglamento de especialidades, ¿sí?
Ahí ya aparecemos como psicología sanitaria, ¿sí? Se nos reconoce y tenemos un título, tenemos un nombre, ¿bien? Ahora vamos a explicar las tres perspectivas que hay. Tenemos la perspectiva tradicional, ¿bien? La de salud tradicional. Las concepciones y prácticas cuya matriz lógica mantenía la preeminencia del modelo causal lineal desarrollado a partir de las enfermedades infecciosas y epidémicas, agente-huésped, ¿sí? Este modelo es más médico que de pronto psicológico, que tenga que ver con lo que es la psicología sanitaria hoy en día, ¿sí? Nosotros ahí vemos que frente a tal virus o frente a tal padecimiento, bueno, está la persona que lo padece. Frente a tal virus tenemos tal persona enferma, ¿sí? Ahí estamos como de pronto comparativamente a lo que es la medicina, ¿bien? A esto puramente biológico y de causalidad lineal se le suman los principios básicos de la higiene general y, por supuesto, de la prevención primaria, ¿sí? Nosotros buscamos ahí solamente la prevención primaria, o sea, que no se enfermen. Bien, la medicina lo busca a través de lo que son los sistemas de vacunas, ¿sí? Tenemos la vacuna de la gripe para que no se enferme de gripe, ¿sí? Antes de las vacunas, la gripe era una causa de muerte, ¿bien? Era una salud pública estructurada alrededor de una medicina clínica, orientada por el paradigma individual restrictivo centrado en la enfermedad, ¿bien? Ahí nosotros como psicólogos sanitarios trabajábamos solos, ¿sí? Con un modelo más médico que a lo que se conoce ahora como la psicología sanitaria, como expliqué antes, interdisciplinariamente, con la comunidad. Bueno, acá no se ve nada de eso todavía, ¿sí? En nuestros principios no trabajábamos así. Ahora viene la salud colectiva. Se denomina salud pública alternativa porque, si bien de pronto superaba el modelo tradicional, a la salud tradicional, todavía no había grandes avances. Es ampliamente superadora del tradicional, pero esto no alcanza para lograr la mejor condición posible de salud de las comunidades, dado que en ambos paradigmas el componente principal de sus programas de acción es el equipo profesional de la salud. O sea, si bien ahora estamos tratando de incluir la comunidad en nuestras intervenciones, seguimos trabajando con un modelo más médico, ¿sí?, que es lo que es la psicología sanitaria. ¿Bien? Ahora el último es el de la comunidad. Bueno, nuestro obstáculo, como históricamente es la medicina, ¿sí? Nuestro obstáculo primordialmente es de naturaleza médica, atributo que tiene la particularidad de que al acercarse o contactar con la realidad indefectivamente, la metaboliza médicamente, ¿sí? Entonces nosotros nos acercamos a la persona que padece, ¿bien? Pero nuestro primer obstáculo es que nosotros éramos auxiliares de la medicina, ¿sí? Entonces sabíamos accionar de esta forma, ¿sí? Actuábamos de pronto como secretarios de un médico y hacíamos las preguntas que hacía un médico, ¿sí? No trabajábamos como en la comunidad y no hacíamos atención o prevención que no sea de primaria, ¿bien? Ahora sí, lo que era comunitaria. El componente principal es la comunidad y el equipo multidisciplinario de salud es solo colaborador o participante, ¿sí? Acá está, por ejemplo, con esto de las políticas públicas, de pronto en adicciones, ¿sí? Tenemos la comunidad, que es la que tiene la problemática, tenemos la comunidad, que es donde vamos a intervenir, y tenemos la comunidad, la que nos dan las herramientas, ¿sí? Tenemos a los sujetos y tenemos distintos cursos o lugares donde podemos ir a intervenir, ¿bien? Entonces, la comunidad es dueña de su salud y por lo tanto debe ser poseedora del poder de decisión sobre la misma, construyendo los conocimientos básicos necesarios. De este modo será mucho más sana y longeva que aquella que ha enanejado el poder de decisión, ¿sí? Entonces, la comunidad acá es el principal actor, ¿sí? Nosotros hacemos políticas públicas con la comunidad y para la comunidad. Las políticas públicas, son pensadas frente a una problemática grande, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, el embarazo adolescente, ¿sí? Bueno, si nosotros le damos la formación y la información a aquellas personas de la comunidad para que se la lleven a los adolescentes, como ser maestros, el contexto familiar, el dispensario, la iglesia,
el club de deporte, ¿sí? La comunidad tiene el poder de pronto de interiorizar esta información, de cuidar a los sujetos, y la misma comunidad es la que tiene el poder de decisión frente a esto, ¿sí? Entonces, frente a la información, frente a la formación, es la misma comunidad la que va a decidir si seguir con esta problemática o no. No es tan tajante, ¿sí? Pero estamos hablando de comunidad en general, de que somos todos nosotros, no un individuo. ¿Bien? Después hay un cuadrito que básicamente dice lo mismo que expliqué, solamente que comparativamente. Pero bueno, como estamos un poquito cortos de tiempo, es lo mismo, ¿sí? Solamente que en cuadrito para que les sirva de estudio a ustedes y va a ser subido a la nube morada. ¿Hay alguna duda con respecto a esta área, a las perspectivas, a algo con relacionado? Y promoción, de prevención y de promoción, ¿sí? No solamente vamos a prevenir las enfermedades, sino que vamos a promocionar la salud. Perdón, no estoy acostumbrada. Sí, va a trabajar con una persona en particular interdisciplinariamente, ¿sí? Pero de pronto esto es micro. Si vamos a lo macro, con las políticas públicas, vamos a hacer promoción y prevención de la salud, ¿sí? Bueno, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Hablando de la comunidad, y de pronto con un individuo vamos a hacer lo mismo, solamente que en este caso particular, ¿sí? Si tenemos a un usuario, ¿sí? Que tiene problemas de adicciones, no vamos a trabajar con él la prevención del embarazo adolescente, ¿sí? Vamos a trabajar la problemática de él en particular, ¿sí? Con nuestros compañeros, ¿sí? Que son de otras disciplinas, vamos a tener un proyecto de trabajo. ¿Bien? Sí. Claro, por ejemplo, si nosotros estamos hablando del embarazo adolescente que queremos llevar capacitaciones y formaciones a la escuela, más que un psicólogo clínico, vamos a trabajar con un psicólogo educacional, ¿sí? Por el contexto. Ahora, si de pronto queremos trabajar otra problemática como ser... no me sale ninguna problemática dentro de un trabajo. El cansancio extremo de los call centers, ¿sí? Tenemos esta problemática y queremos llevar una política pública con respecto a esto. Vamos a trabajar con el psicólogo laboral, ¿sí? Con recursos humanos, pero de pronto con otra área de la psicología va a ser la psicología laboral, ¿sí? Depende del contexto y cuál va a ser nuestro alcance, es con quiénes vamos a trabajar. Claro, por ejemplo, cuando mi compañera decía de la psicología del deporte y que querían hacer promoción y prevención, ¿sí? Con los deportistas, trabajaban con nosotros, con los psicólogos sanitarios, ¿sí? Decía psicología de la salud, pero también psicología sanitaria, ¿sí? Sí, cuando sea promoción y prevención, por lo general se está hablando de lo que es la psicología sanitaria. ¿Hay otra duda? Nos queda un solo texto, ¿no? Bien, el texto de las políticas públicas se desprende de lo que es psicología sanitaria, ¿bien? Y se desprende de la ley de salud mental, ¿sí? Entonces, tenemos que la salud mental es el campo de la salud mental se transforma en un subcampo de las prácticas de salud general, cuya especificidad se define por el particular constructo social de destino con respecto a la locura producida en la modernidad y sus formas institucionales específicas. Esto quiere decir que la salud no solamente va a ser biológica, no solamente va a ser social, sino que también va a ser mental, ¿sí? La salud no es un estado en el cual nos encontramos o no nos encontramos, ¿sí? Vamos a estar siempre en un sistema de salud de enfermedad, ¿bien?
Entonces, uno no está enfermo o está sano, ¿sí? Y la salud en general va más allá de lo que es biológico. ¿Bien? Bueno, a ver, las distintas concepciones de locura y su existencia. Lo voy a resumir un poco más. Pero en un principio, ¿sí? Se consideraba al loco como peligroso. Se consideraba al loco como una persona que no podía tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces se decidía, por lo general, un juez, ¿sí? Si esta persona cometía de pronto algún acto considerado ilegal o inmoral, ¿sí? Era encerrado en un asilo, ¿bien? Y ahí podía estar el resto de su vida, ¿bien? Con el cambio de paradigma, ¿sí? Este mismo sujeto ya no es considerado peligroso y no es considerado que no pueda tomar sus propias decisiones, ¿sí? Entonces, vamos a comprender con el nuevo paradigma que el sujeto puede ser peligroso momentáneamente para sí o para terceros, ¿sí? Porque de pronto se puede encontrar, por ejemplo, en un brote, ¿sí? En un brote, no sé, psicótico, ¿sí? Esta persona puede ser peligrosa para sí, se puede llegar a lastimar. Entonces debemos intervenir y no encerrarlo, ¿sí? No es que vamos a encerrarlo, vamos a hacer una internación involuntaria, momentánea, en lo que esta persona pasa esta crisis, ¿sí? El otro concepto que se desprende de lo que es la toma de decisiones es el consentimiento informado, ¿sí? Hoy en día, el consentimiento informado es lo primero que tiene que tener el paciente, el usuario o la persona con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Entonces ahí le vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer, en qué consta el tratamiento, si necesita personas que de pronto tengan que tomar decisiones por él, porque, no sé, la medicación los puede dejar momentáneamente incapaz de decidir por sí, ¿sí? Todo esto va a estar en lo que es el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque esta persona puede tomar sus propias decisiones a pesar de estar diagnosticado con algún tipo de enfermedad, ¿sí? Bueno, eso sería lo que es las distintas concepciones de locura y el sistema. Bueno, estas concepciones de uno a otro surge de lo que es el movimiento de higiene mental, ¿sí? El movimiento de higiene mental se va a oponer al alienanismo y el monopolio en respuesta a la psiquiatría y sus instituciones, ¿sí? La psiquiatría de ese momento lo que hacía era medicar, encerrar, ¿sí? Viene lo que es el movimiento de la higiene mental y dice, no, nosotros no vamos a meterlas a un asilo y no lo vamos a medicar. ¿Por qué? Porque esta persona puede ser peligrosa en este momento, esta persona puede no tomar decisiones en este momento, ¿sí? Esta crisis puede durar media hora, 2 horas, una semana, un mes, ¿sí? Pero esto no quiere decir que va a ser para toda la vida, ¿bien? Bueno, a mediados del siglo XX y en el periodo de posguerras comenzaron las grandes reformas psiquiátricas en el marco del nacimiento de las políticas públicas de salud mental, ¿sí? Este es el contexto histórico donde nace. Las experiencias francesas, italianas, los trabajos de Goffman y la descripción de la patología del internado fueron marcando de manera no uniforme las siguientes tendencias como deseables en salud mental. Esto quiere decir que a partir de las publicaciones, ¿bien? Se va a dar un cambio no uniforme, un cambio gradual, lento, un cambio que de pronto en algunos lugares fue rápido y en otros lugares fue lento, ¿sí? Recuerden que acá en Argentina recién en el 2010 apareció la ley de salud mental y estamos a 2024, y no está implementada en su totalidad, ¿sí? Bueno, los cambios es centrar la atención en el concepto de sufrimiento psíquico o padecimiento subjetivo y no de enfermedad mental. Acá la diferencia es que la persona está sufriendo o padeciendo, ¿sí? Que es momentáneo a enfermedad, ¿sí? Enfermedad es más prolongado, ¿bien?
Lo otro es romper el supuesto de peligrosidad asociado a la reclusión, modificar las reglas jurídicas al respecto. Entonces, si no es peligroso, no lo recluimos, no lo encerramos. Y acá es donde aparece la ley de salud mental, ¿sí? ¿Por qué? Porque modificamos las reglas jurídicas al respecto. ¿Bien? Propone formas ambulatorias o integradas a la sociedad de atención de las patologías psiquiátricas tradicionales. Aparecen los que son las casas de día, ¿sí? Donde la persona va, hace su tratamiento en el día y se vuelve con su familia, ¿sí? Siempre vamos a velar porque el sujeto haga su tratamiento en su contexto familiar y no en un contexto asilar, ¿sí? Trabaja sobre la producción social de padecimiento subjetivo en las esferas de la vida social comunitaria en actividades de promoción de la salud. Acá, el sujeto puede tener un brote, ¿sí? De cualquier tipo, y de pronto nosotros vamos a velar porque esta persona siga en su casa, vuelva a su trabajo, vuelva a sus actividades comunes, porque esto tiene que ver con la promoción de la salud, ¿sí? No solamente con estar estable, ¿sí? Y tomar la medicación si la requiriera, hacer el tratamiento si lo requiriera, sino volver a sus actividades comunes y cotidianas. El acompañamiento terapéutico sí, aparece ahí porque hay sujetos que de pronto necesitan un poco más que ir a la casa de día, al ser ambulatorio. Sí, exactamente. Incorporar la conceptualización de ciudadanía y de derechos como componente de la práctica curativa y preventiva. Los sujetos, por más que tengan tratamiento, tengan una etiqueta con un padecimiento, siguen siendo sujetos de derechos. Deben gozar con todos los derechos, al igual que aquellas personas que no tengan esta etiqueta, ¿sí? Una persona, de pronto, por más que requiera de un acompañamiento terapéutico para hacer la mayoría de sus actividades diarias, no quiere decir que no pueda ir a una escuela pública a estudiar, ¿sí? Tiene derecho a la educación, a salud, a seguridad, a la casa, a la vida digna como cualquier otra persona, ¿bien? Reconoce que la complejidad de la problemática implica un abordaje interdisciplinario e intersectorial. Esto quiere decir, de vuelta, trabajamos con otras disciplinas, trabajamos con el médico, el psiquiatra, el trabajador social, el nutricionista, todo lo que requiera la persona. E intersectorial, ¿sí? No solamente vamos a trabajar en el ámbito hospitalario, vamos a trabajar en el ámbito de su casa, de su trabajo, de sus actividades diarias. Si va a un centro recreativo, también vamos a trabajar con ellos, ¿bien? Esto va a ser a todo el tratamiento o a todo el trabajo que vamos a hacer con este usuario. Bueno, la psiquiatría. En nuestro país, los movimientos de cambio están vinculados con los movimientos mundiales y las particularidades de los momentos históricos, sociales y políticos y las concepciones de las políticas públicas y la salud mental. Recuerden que en un momento había el auge del DSM-5, ¿sí? Actualmente se está volviendo al DSM, ¿sí? Actualmente están volviendo a ver en ese librito los síntomas y te van a poner hiperactividad, ¿sí? Se está viendo mucho en los niños, en el área educativa, ¿sí? El psicólogo educativo está viendo muchos niños con etiquetas de hiperactividad, con etiquetas de dislexia, ¿sí? Los cuales no están bien puestas, ¿sí? El psicólogo educacional de pronto va a decir, no tiene un problema de dislexia este niño, ¿sí? Le están poniendo esta etiqueta porque los síntomas coinciden, ¿bien? Asimismo, el texto destaca las fluctuaciones vinculadas al lugar de los psicólogos, las prácticas para las que están habilitados y la consolidación de la identidad profesional en cada momento histórico, desde la creación de las carreras de psicología hasta la actualidad. Acá va a destacar nuestro quehacer, nuestra institucionalización y nuestra profesionalización, ¿sí? Recuerden que en los primeros textos aparecemos los primeros psicólogos graduados, ¿sí? Tenemos que ir a, de pronto, tener una lucha de poderes con la psiquiatría, con la medicina,
con el psicoanálisis para poder instalar nuestras prácticas, ¿sí? Entonces se va a ir reconociendo, nos van a reconocer legalmente, van a aparecer nuestros gremios que nos van a poder defender, ¿sí? Y van a poder hacer más al reconocimiento, tenemos reconocimientos académicos, aparece la facultad, aparecen nuevas especializaciones, aparecen nuevos posgrados, ¿sí? Esto tiene que ver con esto de la psiquiatría en la Argentina y el peso que tiene de pronto la psicología frente a esta psiquiatría. Y también se destaca el lugar de las estrategias de atención primaria de salud en la salud pública, ¿sí? De vuelta, la psicología sanitaria siempre va a ir a la promoción y prevención, ¿sí? La atención primaria viene cuando no está la enfermedad, ¿sí? La atención secundaria es cuando ya está instalada la enfermedad y se va a tratar de que... perdón, me distraje. La atención primaria es previa a la instalación de la enfermedad. La atención secundaria es cuando ya está la enfermedad y vamos a hacer lo posible, ¿sí? Para que esto no sea grande. Y la atención terciaria, ella tiene que ver con el paso de la enfermedad, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, vamos a hacer de cuenta en la gripe, ¿sí? Nosotros nos vacunamos para no engriparnos. Atención primaria. Viene la gripe, hacemos cama, hacemos reposo, tenemos baños con agua tibia, ¿sí? Porque queremos que esto no sea grande. Listo. Después está post-gripe, ¿sí? Donde vamos a tener los recuerdos necesarios para no volvernos a engripar, ya sea no andar desabrigados, no andar con el pelo mojado, comer mejor, ¿sí? Eso es atención terciaria, ¿sí? Bueno, acabo de explicar la filmina siguiente. Atención primaria, secundaria y terciaria de la salud. Ahora, la ley de salud mental. La ley de salud mental, el artículo 3, es súper importante, ¿sí? Reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona, ¿sí? Esto quiere decir que la salud mental fue evolucionando, ¿sí? Tenemos los paradigmas donde la salud mental decía que aquellos que eran padecientes, eran peligrosos, no podían tomar sus propias decisiones, y hoy en día tenemos que no es así, ¿sí? Los socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos tienen que ver con esto de que el sujeto debe seguir gozando de todos sus derechos, ¿sí? No sé, no pueden dejarlo sin trabajo porque ya tenía un brote, no le pueden impedir la entrada a una obra, ¿sí? Porque tenga algún rasgo particular que denote, no sé, Asperger, ¿sí? Entonces, y las principales innovaciones con respecto a la ley de salud mental es el cambio en la concepción sobre la salud mental, la presunción de capacidad de todas las personas, el diagnóstico no clasifica ni lo determina, ¿sí? Es momentáneo, la atención sanitaria social integral y humanizada, ¿sí? Esto tiene que ver con el goce de los derechos humanos, ¿bien? La incorporación de las adicciones como parte integrante de las políticas de salud mental, el abordaje interdisciplinario de atención primaria, preferentemente fuera del ámbito de internación. De vuelta, nosotros habíamos dicho que vamos a tratar de, en la medida de lo posible, siempre trabajar en su ámbito donde está normalmente, en su trabajo, en su casa, en sus recreatividades, ¿bien? Internación como último recurso, y toda internación o atención ambulatoria debe ser realizada en hospitales generales, ¿sí? Y la internación involuntaria debe ser evaluada constantemente, ¿sí? No puede ser que a una persona lo internen involuntariamente y esté ahí más de 30 días, ¿sí? Si bien un juez es el que va a tomar esta decisión, lo tiene que hacer en base a aquellos informes que vamos a dar,
¿sí? No solamente el psicólogo sanitario, sino nosotros como equipo interdisciplinario, ¿sí? Vamos a dar un informe en conjunto, ya sea el médico, el trabajador social y el psicólogo, ¿sí? Vamos a dar un informe que va a decir que le va a servir al juez para tomar una decisión. Sí, sí, sí. Tiene que ser así regularmente. Bueno, y por último están las críticas, ¿sí? Que dicen el texto. Se cuestiona la preparación académica de quienes dispongan las internaciones y externaciones. Nosotros no estamos conformes con que sea un juez quien decida la internación, ¿sí? Tiene que tener previo un informe nuestro para decidir, o sea, nuestro en el equipo interdisciplinario, para decidir esa internación involuntaria, ¿sí? El juez no tiene la capacitación académica para tomar esa decisión y ya no se puede hacer por considerarlo peligroso, ¿bien? El otro es la imprecisión de la definición del objeto, ¿sí? ¿Cómo definimos peligrosidad? ¿Cuál es la definición jurídica de peligrosidad? Cuando pone en peligro el otro. Bueno, y eso es momentáneo. Desde la salud mental es momentánea esa peligrosidad. ¿Bien? El riesgo de un cierre definitivo y prematuro de las instituciones monovalentes, la viabilidad de la ley y la interdisciplina como práctica cenajosa de escasa factibilidad. Esta crítica tiene que ver con que si cerramos de una todos las instituciones monovalentes, ¿a dónde van a parar estas personas? ¿Sí? Hay personas que hace 20, 30 años que están ahí y ya no tienen familiares, ¿sí? Entonces, el cerrar definitivo y prematuro de estas instituciones va a conllevar conflictos en la sociedad, ¿sí? Estas personas no pueden quedar en la calle, ¿sí? Entonces, donde aparece de pronto la solución de las casas de días, de contactarse con la familia, de encontrar alguna persona con la cual trabajar para poder insertarlos nuevamente en la sociedad. También hay algunos hospitales de noche, sí. Sí, vamos todos. Los problemas de los recursos presupuestarios tienen que ver con que aún en la actualidad no tenemos el presupuesto que dice la ley que deberíamos tener y la importancia de la especificidad de la clínica en lo que atañe a la definición del objeto de salud mental. La clínica no puede definir lo que es la salud mental solamente, tiene que haber otras disciplinas que definan en conjunto este objeto. ¿Bien? Estas son todas las críticas, estos son todos los textos. Si tienen alguna duda, si no, nos vamos toda a clase.